Por fin, el día de ayer, en la conferencia de prensa vespertina, la Secretaría de Educación Pública muestra un ejemplo de programa analítico vinculado con los libros de texto gratuitos. Maestras, maestros, un gusto saludarles. Si te interesa esta información, quédate aquí, termina de ver el video. Recuerda que solamente te pido la suscripción a mi canal, que le des like al video si es de tu agrado y lo compartas. Bueno, pues como te decía, el día de ayer, en la conferencia de prensa vespertina sobre los libros de texto, la investigadora Ana Laura Gallardo Gutiérrez de la UNAM, quien fue invitada obviamente y colaboradora de la Secretaría de Educación Pública, mostró una explicación sobre la vinculación, primero, de los programas sintéticos con uno de los libros de texto que a continuación te voy a mostrar, y dos, un ejemplo de programa analítico. Así que me gustaría que observaras el video, este extracto de la conferencia de prensa, y luego hacemos algunos comentarios al respecto. Observa. En ese sentido, en esta lámina también, como ya los maestros han expuesto en cada uno de sus proyectos, si ustedes se fijan, aparece siempre esta imagen que se llama avance del contenido del programa sintético. Los programas sintéticos son los programas de estudio que contienen, como su nombre lo indica, toda la serie de habilidades, conocimientos que se deben enseñar. Y sobre todo las metas de aprendizaje, es decir, cómo se van a desarrollar los procesos de aprendizaje. Por eso están organizados en estas dos columnas básicamente. Este es el programa de la fase 4 que corresponde a tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, si ustedes observan en la primera columna está el contenido, que son las narraciones de sucesos, y luego está los procesos de desarrollo de aprendizaje para tercer grado, es decir, hasta dónde vamos a llegar en el aprendizaje con tercero, de acuerdo justo a la edad, al desarrollo, aunque con mucho cautela, porque también muchas de las veces eso, más que ayudarnos a llegar a los aprendizajes, puede contribuir a estereotipar o a clasificar a nuestros alumnos en que sí saben o no saben, en fin, es una orientación hacia dónde tiene que ir el aprendizaje, más que una meta rígida en la que todos tienen que entrar, porque sabemos que los niños y las niñas son diversos. Sería una falacia, digamos, decir que esas son metas rígidas o ya predeterminadas, ¿no? Entonces, en este caso, en estas dos columnas, y así lo van a encontrar tanto para los siguientes fases, en quinto y sexto, y luego en secundaria, que aparece como una sola fase. En el caso de tercer grado, en la segunda columna aparece el proceso de desarrollo de aprendizaje, que es, digamos, como la primer gran guía para los maestros en términos de la planeación. Es decir, yo sé que mi contenido son las narraciones y que tengo que llegar entonces hasta esto que implica identificar y comprender la función de las características principales de la narración, reconocer las estructuras narrativas, usar el punto y seguido. Entonces yo sé que ahí tengo que ir encaminando a mis estudiantes, ¿no? Ese es como mi primer pilar, por decirlo así, en la construcción de mi plan didáctico. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, como ustedes pueden observar, en el libro de nuestros saberes hay una relación prácticamente vis a vis, es decir, de correspondencia directa entre los contenidos que están en el programa sintético y los proyectos que se desarrollan. Por ejemplo, ahí la flechita justo empieza con este mismo contenido de narraciones que decíamos, y luego entonces, si ustedes se fijan, el primer proyecto del libro Nuestros Saberes se llama igual, narración de sucesos. Entonces, Bueno, pues hasta aquí quisiéramos una breve pausa en relación a lo que nos está comentando la investigadora Ana Laura en relación a la vinculación entre los programas sintéticos y los libros de texto. En este ejemplo en particular estamos hablando de tercer grado del libro de nuestros saberes. Si tú revisas el programa sintético de esta fase, en donde viene tercer grado, y ubicas los contenidos, efectivamente corresponden con el índice
del libro de texto Nuestros Saberes. Sin embargo, déjame comentarte que ya revisé los otros libros de Nuestros Saberes correspondientes a los diferentes grados en comparación con los programas sintéticos y no encontré esa correspondencia. Seguramente en este grado en particular, que es tercero, sí existe esta relación muy estrecha, muy a la par. Sin embargo, en los otros grados en los que tuve la oportunidad de revisar, no lo pude apreciar claramente. Sin embargo, bueno, aquí está la información, no deja de ser un ejemplo. A continuación vamos a observar, vamos a analizar el ejemplo que esta misma investigadora propone en relación al programa sintético, el libro de texto y el programa analítico. Vamos a observarlo detenidamente. Entonces, esa correspondencia lógica le permite a los maestros, de acuerdo a su contexto, decir, bueno, entonces yo voy a empezar, ya sé que este es mi punto 1 de partida y encuentro en el libro entonces este proyecto, tengo ahí ya una opción para entonces desarrollar este proceso de aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. Yo aquí me permití semblantear como una especie de programa analítico porque pues evidentemente no hay receta para el programa analítico, parte de los contextos, no es un ejercicio, no es un ejemplo, pues es lo que quiero decir para seguir, sino que más bien tiene que ver con justo cómo pasamos del programa sintético al programa analítico como proceso de contextualización. Entonces, por ejemplo, yo sé que en tercer grado tengo que lograr identificar y comprender la función y características, ese es mi primer, decíamos. Pero entonces, ¿en dónde está mi escuela? ¿Cuál es mi escuela? Yo aquí puse como a manera de ejemplo, como escuela interesa llevar a cabo un festival de obras de teatro porque estamos en octubre en la ciudad de Guanajuato y comenzará el Festival Cervantino. Entonces, ese es mi contexto, yo tengo el contenido de las narraciones, sé a dónde tengo que llegar en tercer grado, tengo un proyecto que me ayuda a lograrlo y entonces empiezo el proceso de planeación. La siguiente, por favor. Entonces yo aquí igual semblanteé una planeación que no quise hacerla muy específica porque creo que ese es justo pues el trabajo que por ejemplo pudimos observar de los maestros, toda su creatividad y bueno, hablamos justamente de la posibilidad de la autonomía profesional, de la autonomía didáctica, entonces bueno, tómenlo como con muchas reservas. Entonces, bueno, ahí como notas sobre el programa, sobre la planeación didáctica, tendríamos entonces la semana de las 2 semanas de trabajo del 15 al 30 de octubre en esa escuela, en donde entonces organizamos a los niños y a las niñas de tercer grado de mi grupo para contar una pequeña historia en parejas, analizar qué intención tiene, cómo la contamos, para qué, y luego entonces utilizo mi libro de proyecto de aula con el proyecto Tu Historia de Transformación, en donde justamente se ven distintas historias de distintas culturas. Entonces ahí encontramos la narración a partir de contar esas historias. Y ahí entonces desde mi proyecto de aula abordo entonces ese contenido. Y hasta dónde tengo que llegar, sigo entonces con mi proceso de desarrollo de aprendizaje. Después entonces yo puedo continuar con otras actividades, etcétera, pero como mi programa analítico dice que la escuela está interesada en organizar un festival de obras de teatro porque estamos en una escuela en Guanajuato, en el marco del Cervantino, pues entonces acordamos primero trabajar con el grupo de cuarto grado, porque es la fase 4, estamos tercero y cuarto grado en una misma fase, entonces tercero y cuarto grado vamos a utilizar nuestro proyecto Un Día en la Escuela. Entonces, ese proyecto, llamados Aventuras de Aprendizaje en todos los libros, tiene justamente como eje, digamos, trabajar guiones teatrales. Entonces, fijan, yo entiendo que es una narración, luego entonces esa narración cómo pasa al plano de un guión teatral, en donde entonces entre tercer y cuarto trabajamos este proyecto, pero insisto, como mi programa analítico dice, la escuela tiene o está interesada en organizar un festival escolar de obras de teatro, entonces sí, el proyecto comunitario acude en este sentido con el proyecto Descubro las historias de mi comunidad, en donde justamente se pretende
trabajar con narraciones, trabajar con guiones, trabajar con toda una serie de textos que permiten entender la función de la narración, sus estructuras, el uso gramatical, sintáctico y ortográfico de este tipo o género discursivo de textos, ¿no? Entonces, como pueden observar, en todos los planos hay elementos para que los maestros puedan justamente, insisto, a partir de su contexto y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, organizar actividades de aprendizaje que les permitan justamente aterrizar los propósitos, digamos, en este caso para el tercer grado. Entonces, y esa es la última. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ana Laura. Les recordamos a las maestras, maestros que nos están viendo que esta última parte de la información que nos da Ana Laura tiene que ver con lo que estuvieron haciendo en los consejos técnicos escolares durante estos últimos meses. Cómo vinculamos lo que tengo que enseñar en mi contexto, lo que me dicen que tienen que aprender el niño y la niña con la realidad. Eso es lo más importante, la vinculación de lo que estoy viviendo con cómo lo vamos a trabajar, y ahora lo vincularemos con los proyectos en los libros de texto. Gracias, fue un trabajo intenso el que realizaron durante estos últimos consejos técnicos, pero se va viendo su concreción. Bueno, pues hasta aquí, maestra, maestro, como tú puedes apreciar, el ejemplo de programa analítico que se presentó el día de ayer en la conferencia de prensa vespertina como ejercicio para dar a conocer todo lo relacionado con la elaboración de los libros de texto. Sin embargo, quisiera aprovechar el espacio para dejarte aquí en la descripción, aquí arribita en la descripción te voy a dejar la liga de un video anterior donde un servidor ya explicó la manera de realizar el programa analítico en vinculación con los libros de texto, tanto el de aula, el de escolar, el comunitario y algunos formatos que pueden ser de utilidad para ti. Pero mira, quisiera regresarme a algunas cosas que tienen que ver con el ejemplo que está mencionando. Primero, obviamente, parte del programa sintético de tercer grado, en donde selecciona el contenido de narración de sucesos del pasado y del presente. La explicación es escueta. Por ejemplo, no expone el primer plano, que sería el análisis del contexto o lo que comúnmente conocemos como la lectura de la realidad. Pero bueno, sabemos que se trata de una escuela ubicada en la ciudad de Guanajuato, que cada año en el mes de octubre vive intensamente el Festival Internacional Cervantino. También aquí hay otras cosas que agregar. Primero, pues solamente se trata de una escuela unigrado, no se contempla la modalidad multigrado, aunque sí se involucra al cuarto grado correspondiente. La otra parte que me parece interesante es que en esta hojita de la parte izquierda está la temporalidad, que serían 15 días, ¿sí? Y se selecciona un proyecto de cada uno de los escenarios, es decir, un proyecto de aula, un proyecto escolar y un proyecto comunitario. Esto que vemos aquí como contar una pequeña historia en parejas, analizar, ir al proyecto de libro, yo lo entendería como una serie de estrategias didácticas que nos llevarían a el plano de el plano didáctico, ¿no? Que tampoco se aborda aquí. Faltarían también las estrategias de evaluación, faltaría el codiseño en el caso de que hubiera, pero bueno, en fin, es un breve ejemplo de lo que desde la visión de la Secretaría de Educación Pública se está contemplando como un ejemplo de programa analítico que de verdad hubiera sido de mucha utilidad conocer esta perspectiva que se tiene desde la Federación sobre la elaboración de esta contextualización, de este proceso de contextualización de los programas sintéticos.
Maestra, maestro, pues esto es lo que te quería compartir. Recuerda que yo solo te pido la suscripción a mi canal, dale like a los videos, compártelas para que pueda llegar a más cantidad de maestras y maestros. Estamos al pendiente, no olvides estar revisando constantemente las notificaciones que te llegan del nuevo contenido en mi canal. Que estés muy bien, hasta luego.